La Secretaría de la Defensa Nacional, tras un periodo de intensa y comprensible expectativa que mantuvo en vilo a amplios sectores de la sociedad, y luego de un proceso exhaustivo de cotejo y verificación de una multitud de datos recopilados meticulosamente, ha validado de modo absolutamente irrefutable la aniquilación física de Nemesio Oseguera Cervantes. Esta figura, que durante innumerables años personificó la crueldad desmedida, la influencia ilícita y el desafío a la autoridad estatal, era ampliamente conocido en los sórdidos círculos del crimen organizado como El Mencho. Este acontecimiento, de implicaciones geopolíticas profundas y con una resonancia sísmica en el ya frágil panorama de la seguridad nacional mexicana, se desencadenó en medio de una confrontación armada que se prolongó con feroz intensidad. Y su epicentro se localizó en el pintoresco, pero desde ahora tristemente célebre, municipio de Tapalpa, enclavado en el corazón montañoso del estado de Jalisco. Esta región, caracterizada por su compleja topografía, sus densos bosques y su valor estratégico como santuario inexpugnable, había funcionado durante un lapso considerable como uno de los principales bastiones y refugios para la célula delictiva, que este individuo comandaba con una autoridad tiránica y una brutalidad implacable. Las altas esferas castrenses, por medio de un comunicado oficial de trascendencia estratégica sin parangón y de un valor operativo innegable, desgranaron con una precisión que rozaba lo quirúrgico cada una de las fases de la operación, que, tras años de infructuosas búsquedas y persecuciones, finalmente concluyó con este desenlace determinante y largamente anhelado por la nación. La confirmación de este hecho no solo marcó el fin de una era de terror, sino que también redefinió el entendimiento público sobre la capacidad de respuesta del Estado frente a sus amenazas más persistentes, inyectando un tenue hilo de esperanza en un tejido social desgarjado por la violencia. El diseño táctico de la operación, concebido con una minuciosidad militar que asombró a propios y extraños y sustentado en una planificación que abarcó incontables meses de inteligencia encubierta y un análisis exhaustivo de cada variable posible, se concentró primordialmente en desmantelar la estructura de seguridad, casi impenetrable y que operaba con una eficacia aterradora, que resguardaba al cabecilla supremo de una de las organizaciones criminales más peligrosas, violentas y territorialmente extendidas que ha visto el país. La enigmática figura de Oseguera Cervantes representaba mucho más que un simple objetivo militar. Era, en esencia, un verdadero símbolo viviente del desafío flagrante al monopolio de la fuerza estatal y a la autoridad del Estado de Derecho. Su asombrosa habilidad para eludir la acción de la justicia, desplazándose como un espectro inaprensible entre las escarpadas serranías y las bulliciosas urbes, había frustrado con éxito innumerables operativos previos, consolidando así su infame leyenda de ser un intocable, un fantasma del crimen. La relevancia estratégica de este objetivo, aunada a la extrema complejidad que siempre había representado su captura, un verdadero laberinto de contactos altamente sensibles, escondites móviles y una intrincada red de informantes que se extendía de forma capilar por todo el territorio nacional e incluso más allá de las fronteras, mantuvo en un estado de alerta máxima y bajo una tensión constante a la totalidad de las fuerzas del orden, desde los soldados de a pie que patrullaban las zonas más hostiles hasta los más altos mandos de inteligencia y las agencias especializadas, durante un lapso de tiempo considerablemente extenso. Esta confirmación no se interpreta únicamente como una mera noticia de coyuntura. Es, en su sentido más profundo, un hito de proporciones épicas en la incansable y sangrienta lucha que se libra día a día contra el crimen organizado. Una plaga que ha desangrado a la nación por décadas. La intervención federal, lejos de ser un esfuerzo menor, reflejó con una claridad meridiana el compromiso inquebrantable, la determinación férrea y el alto costo humano y material que el Estado mexicano está dispuesto a asumir para hacer frente, de manera categórica y sin paliativos, a las gravísimas amenazas que de forma persistente socavan la paz social, la gobernabilidad democrática y la estabilidad macroeconómica de la nación. La población, acostumbrada a la prevalencia de la impunidad y a la percepción de la ineficacia de la autoridad, observaba los acontecimientos con una mezcla compleja de profundo escepticismo,
arraigada desesperanza y una tenue pero persistente chispa de esperanza por un cambio verdadero. La magnitud de la operación requirió una movilización de recursos sin precedentes, desde personal especializado hasta tecnología de vanguardia. Todo ello desplegado con un solo propósito: reafirmar la soberanía del Estado y proteger a sus ciudadanos de las garras de la delincuencia. La sombra de la criminalidad había pesado tanto tiempo sobre las comunidades que la posibilidad de una victoria, aunque parcial, representaba un bálsamo para el espíritu colectivo. Este combate decisivo no solo se libró en el terreno hostil y visible de la confrontación armada, sino que, de forma quizá más significativa, se desarrolló en la sombra impenetrable de la inteligencia estratégica. Un ámbito donde la paciencia metódica y el sigilo absoluto se erigieron como las armas más potentes y eficaces. Durante incontables años, analistas especializados y agentes encubiertos de alto perfil trabajaron con una dedicación casi monacal en el más estricto anonimato, tejiendo con hilos invisibles una compleja y extensa red de información que finalmente, y gracias a un esfuerzo coordinado sin precedentes entre múltiples agencias, permitió estrechar de forma definitiva el cerco sobre uno de los hombres más buscados y elusivos de todo el hemisferio occidental. La infraestructura logística y operativa del cártel, sorprendentemente sofisticada y dotada de recursos financieros que rivalizaban con los de algunas naciones pequeñas, incluía sistemas de comunicación encriptados de última generación, redes de transporte clandestinas diseñadas para evadir cualquier control y una férrea lealtad impuesta a sus miembros a través de la combinación letal del terror y el soborno sistemático. Cada intento de aproximación por parte de las fuerzas del orden implicaba un riesgo supremo, pues la contrainteligencia del grupo criminal era tan efectiva y brutal como su poder de fuego. La paciencia estratégica de las fuerzas del orden se puso a prueba una y otra vez ante la frustración acumulada de operaciones fallidas y la constante amenaza de represalias sangrientas contra sus efectivos y sus familias. La localización precisa del objetivo en Tapalpa, un municipio que por su belleza natural deslumbrante y su aparente tranquilidad superficial, ofrecía una fachada perfecta y casi idílica para la planificación de operaciones clandestinas de alto perfil y el establecimiento de escondites seguros, añadió una capa adicional de complejidad táctica al éxito finalmente logrado. La confirmación oficial de su deceso, por tanto, no es solamente un parte de guerra, que anuncia una victoria puntual. Es, a la vez, el cierre categórico de un capítulo doloroso y prolongado en la historia de la seguridad nacional, y la apertura esperanzadora de una nueva fase en la incansable y multifacética búsqueda de la pacificación definitiva de la nación. Es un mensaje claro para aquellos que creían que la ley no alcanzaría sus guaridas más secretas. Un testimonio de la perseverancia y el sacrificio de quienes luchan por un futuro más seguro. La operación no solo eliminó a un cabecilla, sino que también desarticuló una parte crucial de su red de apoyo, obligando al resto de la estructura criminal a una reorganización apresurada y potencialmente a divisiones internas que podrían mermar aún más su capacidad operativa. Este suceso marcará un antes y un después en la dinámica del poder criminal en la región, proyectando sus efectos mucho más allá de las fronteras de Jalisco. Para quienes valoran la información rigurosa, transparente y aspiran a comprender a fondo los fenómenos complejos que moldean nuestra sociedad y nuestro destino, les extendemos una cordial invitación. Les animamos encarecidamente a unirse a nuestra distinguida audiencia, suscribirse al canal y así asegurar su acceso privilegiado a futuros análisis pormenorizados y reportajes exclusivos, donde desentrañamos la complejidad intrínseca de estos trascendentales sucesos que transforman el país. La incursión militar contó con la participación determinante y estratégicamente crucial de una serie de aeronaves específicamente dotadas con armamento pesado de última generación, destacándose de manera prominente el uso de helicópteros artillados, modificados para el combate urbano y rural, que, operando desde las alturas con una visibilidad y superioridad aérea inigualables, abrieron fuego con la asombrosa precisión de ametralladoras del tipo minigun. Estos sistemas de armamento, diseñados para una capacidad de disparo excepcionalmente alta y para la supresión inmediata y total de cualquier tipo de resistencia armada que se presentara,
desempeñaron un papel estratégico e irreemplazable en el desarrollo del operativo. Su misión primordial no era otra que la de contener y, si las circunstancias tácticas así lo exigían de manera perentoria, eliminar a la comitiva de seguridad personal, una verdadera fortaleza móvil compuesta por guardaespaldas de élite que protegía de forma casi invulnerable al líder criminal, facilitando de esta manera el avance seguro, coordinado y metódico de las fuerzas terrestres que se desplazaban por tierra. En el fragor de estas delicadas acciones tácticas, la contribución de los efectivos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional fue absolutamente crítica y decisiva. Quienes actuaron en estrecha sintonía y en una colaboración estratégica sin fisuras con diversas agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos. Esta coordinación transnacional, que se había cultivado meticulosamente durante años de cooperación bilateral y de intercambio de información sensible en la lucha sin cuartel contra el crimen organizado transnacional, fue crucial para lograr la localización precisa y georreferenciada de Oseguera Cervantes, así como para la planificación exhaustiva y milimétricamente calculada de la compleja maniobra de cerco y detención. Al momento álgido y culminante de la intervención, los guardaespaldas del capo, en un acto de desesperación instintiva y de lealtad fanática hacia su líder, iniciaron una agresiva y contundente respuesta balística, desencadenando una refriega de alta intensidad que puso a prueba, hasta el límite de sus capacidades operativas, la preparación física, la resiliencia psicológica y la capacidad de fuego de la totalidad de las fuerzas federales que participaron activamente en el operativo. El aire se llenó con el incesante estruendo de los disparos, el sonido gutural y ensordecedor de los rotores de los helicópteros de combate y el grito imperioso de las órdenes militares, creando una atmósfera de caos controlado y de un peligro inminente y omnipresente para todos los involucrados. La ferocidad del enfrentamiento subraya la determinación de los criminales por proteger a su líder, revelando el nivel de desafío que las fuerzas del orden tuvieron que superar. Cada segundo de la batalla estuvo cargado de una tensión insostenible, donde la vida y la muerte se decidían en un instante. La meticulosa coordinación y la sinergia operativa entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias de inteligencia estadounidenses fue un factor sine qua non para el éxito rotundo de esta operación de alto impacto, demostrando de forma irrefutable la eficacia probada de la colaboración internacional en la lucha coordinada contra amenazas transnacionales que no conocen fronteras. La información compartida de manera fluida, el análisis conjunto y predictivo de patrones delictivos complejos y la utilización estratégica de tecnología de punta permitieron identificar ventanas de oportunidad y patrones de movimiento de una figura que se había vuelto casi legendaria por su elusividad extrema y su capacidad para desaparecer sin dejar rastro. Los equipos terrestres de asalto, compuestos por elementos de élite rigurosamente entrenados en combate urbano y rural, avanzaron bajo la cobertura aérea de los helicópteros artillados, ejecutando movimientos tácticos con precisión milimétrica para asegurar el perímetro de seguridad y evitar posibles rutas de escape por parte de los fugitivos. El uso de armamento pesado desde el aire no fue una demostración de fuerza gratuita o excesiva, sino una necesidad táctica imperante para suprimir la superioridad inicial de fuego de los defensores del capo, que estaban preparados para repeler cualquier ataque con una violencia brutal. La valentía inquebrantable de estos hombres y mujeres en el campo de batalla, su disposición innegociable a enfrentar a un enemigo bien armado, despiadado y sin escrúpulos morales, es un testimonio elocuente de su compromiso incondicional con la seguridad de la nación y con la protección de la ciudadanía. La refriega, que se extendió por un tiempo considerablemente largo y agotador, no solo fue un mero intercambio de disparos. Fue, de hecho, una prueba de la voluntad férrea y la determinación inamovible de ambas partes contendientes. El ambiente se cargó de una tensión palpable y opresiva, donde cada decisión tomada en fracciones de segundo, cada movimiento táctico ejecutado, podía significar la diferencia abismal entre el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. La operación, en su conjunto, fue un despliegue de poder estatal pocas veces visto en la historia reciente, un mensaje inequívoco y contundente para aquellos que osan desafiar el orden establecido
y el imperio de la ley. La complejidad del terreno, y sumada a la ferocidad del combate, convirtió cada metro cuadrado de Tapalpa en un campo de batalla donde la táctica y el coraje fueron determinantes. Quienes buscan ir más allá de los titulares superficiales y desean una comprensión profunda, matizada y analítica de la realidad que nos rodea, esta es su oportunidad. Únase a nuestra comunidad, donde el análisis crítico, la información de primera mano y la perspectiva experta son pilares fundamentales de nuestro compromiso informativo. Suscríbase ahora al canal y sea parte de un espacio comprometido con la verdad y la claridad informativa. El saldo final de esta operación de alto riesgo fue contundente en sus resultados y al mismo tiempo revelador de la ferocidad y la brutalidad intrínseca que caracterizaron el enfrentamiento. En el mismo lugar donde se produjo la refriega inicial, en el corazón geográfico y táctico de Tapalpa, se confirmó la neutralización definitiva de 4 individuos, presuntamente vinculados de manera directa a la organización delictiva, cuyo rol en la protección personal del líder era innegable y estratégico. A esta cifra se sumó el trágico destino de otros 3 sujetos, quienes sufrieron heridas de una gravedad extrema e irreversible que comprometieron sus funciones vitales de forma irrecuperable. Lamentablemente, estos últimos perecieron mientras eran trasladados con urgencia extrema por vía aérea hacia los servicios médicos especializados de la Ciudad de México, en un intento desesperado y heroico por parte del personal de emergencia militar para salvar sus vidas. La imagen sombría de los helicópteros de evacuación, iluminados por las tenues luces de la noche y surcando el cielo jalisciense, se convirtió en un símbolo mudo y desgarrador del drama humano y del sacrificio inherente que se desarrollaba en esas horas cruciales. Entre los fallecidos durante el traslado aéreo, se encontraba una figura de particular relevancia dentro de la intrincada y hermética jerarquía criminal, conocida bajo el enigmático alias de El Señor de los Gallos, cuya verdadera identidad ha sido objeto de intensas especulaciones y conjeturas en los círculos más cerrados de la inteligencia y la investigación criminal. Su presencia en el lugar de la confrontación subraya la importancia estratégica de la reunión que las fuerzas federales pretendían desbaratar, indicando que no era un encuentro casual sino un cónclave de alto nivel, de manera simultánea. Y como resultado del metódico despliegue de las fuerzas del orden, 2 personas más fueron aprehendidas en el lugar de los hechos y puestas de inmediato bajo estricta custodia. La magnitud de las bajas y las detenciones resultantes no solo pone de manifiesto la eficacia táctica y la determinación inquebrantable de las fuerzas federales, sino que también subraya el riesgo inherente y la extrema peligrosidad asociados a esta clase de intervenciones de alto perfil dirigidas contra las cúpulas del crimen organizado, reafirmando de forma inequívoca la férrea determinación del Estado para combatir sin tregua a estas estructuras que amenazan la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos. Cada vida perdida en este conflicto, cada arresto realizado, representa un eslabón en la interminable cadena de dolor y violencia y desestabilización que el narcotráfico inflige a la nación. La pérdida de un número significativo de efectivos de seguridad del cártel, incluyendo a una figura de la talla operativa y jerárquica de El Señor de los Gallos, implica un golpe directo y devastador tanto a la operatividad intrínseca como a la moral ya mermada del grupo criminal. Este individuo, según informes de inteligencia clasificados, no solo era un guardaespaldas personal de confianza absoluta de Oseguera Cervantes, sino que también se le atribuían responsabilidades clave en la logística compleja y la coordinación de operaciones de seguridad de alto nivel para el líder. Su eliminación deja un vacío de poder no solo en la protección física directa, sino también en el engranaje delicado de comunicaciones internas y planificación estratégica, obligando a una reorganización apresurada y potencialmente conflictiva dentro de la estructura de mando. La rapidez con la que se intentó la evacuación aérea de los heridos más graves subraya la valoración que la organización otorgaba a sus miembros más valiosos, o al menos a ciertos individuos clave cuya supervivencia era prioritaria. El hecho lamentable de que 3 de ellos murieran en el proceso de traslado aéreo hacia la capital
en lugar de en el campo de batalla, es un recordatorio sombrío de la distancia geográfica y las dificultades de acceso a las zonas de conflicto, incluso para la asistencia médica urgente y especializada. Las dos detenciones, por su parte, abren vías de investigación cruciales y prometedoras. Estos individuos, presumiblemente, poseen información valiosa y de primera mano sobre la estructura interna, las intrincadas finanzas y las operaciones logísticas del cártel, lo que podría conducir a futuros desmantelamientos de redes criminales y a la identificación de otros miembros clave que aún permanecen activos. La interconexión entre las bajas, los heridos y los detenidos pinta un cuadro completo y detallado de una organización que, a pesar de su poderío y su aparente invulnerabilidad, es vulnerable a la presión coordinada y sostenida del Estado. Este es un golpe que repercutirá en todos los niveles del cártel, desde los operativos hasta los financieros, forzando una reestructuración que tomará tiempo y generará tensiones. Si la claridad y el análisis profundo son elementos que enriquecen su perspectiva sobre los sucesos contemporáneos que definen nuestro presente y futuro, no dude en formar parte de nuestra creciente comunidad. Unirse es sencillo. Suscríbase al canal y garantice que ninguna de nuestras futuras publicaciones, informes esenciales o análisis detallados se le escape, manteniéndole siempre a la vanguardia de la información relevante y veraz. Fuentes internas de alta confidencialidad, aún sin ratificación oficial por parte de las autoridades, pero con una credibilidad considerable en los círculos especializados de inteligencia y seguridad, han sugerido con insistencia que entre los individuos capturados durante el operativo podría figurar la presencia de Díaz Flores Silva, un personaje siniestro reconocido en el léxico del Hampa como El Jardinero, o, en su defecto, la de Juan Carlos Valencia, a quien se le atribuye el alias de El 03, e identificado públicamente como hijastro del ya extinto líder criminal. Cualquiera de estas confirmaciones representaría, sin lugar a dudas, un golpe adicional de incalculable valor estratégico no solo a la figura del ahora ausente El Mencho, sino a la ya debilitada estructura de liderazgo y a la intrincada línea de sucesión de la organización delictiva, provocando una desestabilización aún más profunda en el delicado equilibrio de sus operaciones clandestinas y sus redes de poder. El Jardinero, en particular, ha sido señalado por las agencias de inteligencia como un estratega financiero de primer nivel y un coordinador de operaciones de narcotráfico a gran escala, con influencia en múltiples rutas internacionales, mientras que el 03, por su vínculo familiar directo y su presunta implicación en las entrañas del cártel, podría ser clave para entender las dinámicas internas, las lealtades clandestinas y los mecanismos de toma de decisiones de la organización. Su captura significaría no solo un golpe simbólico, sino también una fuente invaluable de información sobre la estructura familiar y operativa del cártel. Sin embargo, las autoridades federales han optado por mantener una postura de extrema cautela y un hermetismo calculado, absteniéndose prudentemente de emitir cualquier declaración definitiva o oficial sobre estas identidades hasta que se haya completado una verificación formal, exhaustiva y rigurosa mediante pruebas de ADN irrefutables y cotejo de huellas dactilares. La prisa desmedida en estos casos de alta complejidad puede conducir a errores estratégicos con consecuencias judiciales irreparables y a la invalidación de procesos judiciales fundamentales. Este enfoque metódico es esencial para construir un caso legal sólido, que resista cualquier impugnación. Durante el transcurso de este complejo operativo militar y policial, también se llevó a cabo el aseguramiento masivo de un considerable parque vehicular, que incluía unidades blindadas de última generación, testimonio fehaciente de la vasta capacidad económica, logística y militar de la organización criminal. Además, se incautó un vasto arsenal de armamento de alto calibre, cuya sola presencia en manos de civiles es alarmante. Entre los pertrechos bélicos incautados, destacaban por su peligrosidad intrínseca lanzacohetes con una capacidad destructiva teórica, capaz de derribar aeronaves en pleno vuelo y pulverizar vehículos acorazados, lo que no solo evidencia la peligrosidad intrínseca de la facción criminal, sino también su asombroso y mortífero poder de fuego, capaz de enfrentar y sobrepasar en algunos escenarios a fuerzas militares convencionales.
La escala y el tipo de este decomiso hablan volúmenes sobre los recursos ilimitados a disposición de estos grupos criminales, obtenidos a través de actividades ilícitas que van desde el narcotráfico internacional y la extorsión sistemática hasta el tráfico de personas, el robo de combustible, conocido como huachicoleo, y el secuestro. La sofisticación del armamento también plantea serias preguntas sobre las cadenas de suministro que abastecen a estos grupos. Para quienes buscan ir más allá de los titulares sensacionalistas y desean una comprensión profunda, sin sesgos y rigurosamente analítica de la realidad que nos rodea, esta es su oportunidad. Únase a nuestra comunidad exclusiva, donde el análisis crítico y la información de primera mano son pilares fundamentales de nuestro compromiso informativo. Suscríbase ahora al canal y sea parte de un espacio comprometido con la verdad inquebrantable y la claridad informativa que usted merece. El hallazgo de semejante arsenal de guerra, que incluye armas de uso exclusivo militar y vehículos blindados modificados para el combate en condiciones extremas, no solo refuerza la percepción del cártel como una fuerza casi paramilitar, sino que también plantea serias interrogantes sobre las complejas cadenas de suministro de armamento ilegal que operan a nivel global. ¿Cómo logran estas organizaciones hacerse con equipo tan sofisticado y de uso exclusivamente militar, que en teoría solo debería estar en manos de ejércitos regulares? La respuesta a menudo apunta a redes internacionales de tráfico de armas, la corrupción endémica en aduanas y puertos, y la penetración profunda en mercados negros globales donde se comercia con material bélico. Este poder de fuego descomunal no solo se utiliza para la confrontación directa con las autoridades estatales y federales, sino también para intimidar de forma brutal a la población civil, para asegurar el control territorial de vastas regiones y para imponer su voluntad de hierro sobre otras facciones rivales, generando una espiral de violencia. Los vehículos blindados, en particular, son un distintivo de su capacidad para operar en entornos de alta confrontación armada, proporcionando protección a sus líderes y a sus cargamentos más valiosos y sensibles, como la droga o el dinero en efectivo. La incautación de estos bienes, por tanto, representa una doble victoria estratégica para el Estado. No solo se despoja al cártel de sus herramientas de operación más letales, sino que también se corta una fuente vital de poder e influencia. El valor monetario estimado de todo este equipo incautado es estratosférico. Un reflejo elocuente de los miles de millones de dólares que mueven estas intrincadas redes criminales anualmente. La identificación y confirmación de la captura de Díaz Flores Silva o Juan Carlos Valencia sería un golpe no solo a la línea de mando directa, sino al futuro mismo del cártel, dada su presunta importancia en la planificación estratégica y financiera de la organización. La cautela de las autoridades es, por tanto, un ejercicio de inteligencia y estrategia para asegurar que cualquier anuncio tenga un fundamento legal inexpugnable, evitando así cualquier resquicio para futuras apelaciones o disputas sobre la identidad de los capturados. La batalla legal que sigue a estas operaciones es tan crítica como la militar. Como respuesta inmediata, visceral y con una violencia inusitada al despliegue masivo y contundente de fuerzas federales, los integrantes de la organización delictiva, a la que en múltiples comunicaciones internas y externas se ha identificado con la elusiva denominación de El Cártel de las Cuatro Letras, desataron una espiral implacable y feroz de agresiones, coordinadas a lo largo y ancho de múltiples estados del territorio nacional. Esta retaliación criminal, evidentemente coordinada con una precisión escalofriante y ejecutada con una frialdad calculada, no fue una reacción espontánea o improvisada, sino una demostración premeditada y brutal de su capacidad de respuesta residual y de su poder de desestabilización. Se manifestó a través de una serie de narcobloqueos estratégicos que paralizaron arterias viales fundamentales, creando un caos generalizado en la movilidad y el transporte de bienes y personas, afectando directamente a la economía y la vida cotidiana. La quema indiscriminada de un sinnúmero de vehículos, tanto particulares como de transporte público y de carga pesada, así como incendios intencionados que devastaron establecimientos comerciales, gasolineras y sucursales bancarias, buscando de forma deliberada generar un ambiente de caos generalizado, terror colectivo y zozobra entre la población civil.
Estas acciones no solo pretendían vengar la caída de su líder, sino también enviar un mensaje claro y aterrador al Estado y a la sociedad, que la organización, a pesar de la pérdida de su cabecilla, seguía siendo una fuerza a tener en cuenta y capaz de sembrar el pánico a gran escala. Los reportes de incidentes de esta índole se multiplicaron con una velocidad alarmante y una intensidad creciente, afectando gravemente a regiones geográficas tan diversas y distantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla, Colima, Chiapas, la zona fronteriza de Tijuana, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca. La asombrosa extensión geográfica de estos actos de vandalismo, pillaje y amedrentamiento masivo no solo puso de manifiesto la capacidad de respuesta descentralizada y la crueldad sin límites del grupo criminal, sino que también representó un intento descarado y público por demostrar su continuo poderío e influencia, incluso ante la caída de su máximo e indiscutible dirigente. La simultaneidad y coordinación estratégica de estos ataques en 14 estados distintos requirieron una logística compleja y una red de mando que operaba con una eficacia aterradora, demostrando la profundidad de su infiltración en las comunidades y la lealtad que aún mantenían de sus miembros. La población civil sufrió las consecuencias directas de este estallido de violencia: cierres forzados de negocios, interrupción total del transporte público, escuelas cerradas por seguridad y el temor constante a ser víctima colateral de la barbarie. La economía regional se vio gravemente afectada, con pérdidas millonarias en mercancías, infraestructura pública y privada y el desplome del turismo. Si usted es de los que buscan una perspectiva integral y un análisis sin concesiones de los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación, su lugar está aquí. Le invitamos a ser parte de nuestra creciente familia informativa. Suscríbase al canal y participe activamente en la construcción de un espacio donde el conocimiento profundo y la reflexión crítica son los verdaderos protagonistas. Los incendios, en particular, no solo causaron daños materiales irreparables, sino que también dejaron una huella psicológica indeleble en las comunidades afectadas, una cicatriz colectiva que tardará en sanar. Este despliegue de violencia masiva y coordinada fue un desafío directo y descarado a la autoridad del Estado y un recordatorio brutal de la capacidad del crimen organizado para desestabilizar la vida cotidiana de millones de mexicanos. La infraestructura crítica, desde las carreteras hasta los bancos, se convirtió en un objetivo, buscando maximizar el caos y la disrupción. Paralelamente a esta escalada de disturbios civiles que sumió a diversas regiones del país en un estado de pánico generalizado y vulnerabilidad extrema, se registraron embates directos, cobardes y premeditados contra la integridad física de efectivos de las fuerzas federales, siendo los miembros de la Guardia Nacional el objetivo principal y recurrente de estas arremetidas brutales y coordinadas. El balance preliminar y provisional de estas agresiones es sumamente trágico y desgarrador, reportándose con honda consternación el fallecimiento de 14 elementos, todos ellos enclavados en el convulso territorio jalisciense, lo que subraya con una crudeza ineludible la intensidad letal y el peligro latente y omnipresente que permea en la zona. Cada uno de estos caídos representa una vida truncada, una familia destrozada, un proyecto de vida que se vio abruptamente interrumpido en el cumplimiento de su deber de proteger a la nación. Entre los puntos geográficos donde se confirmaron estas agresiones sistemáticas y letales se encuentran ataques viles en la carretera que enlaza Jamay y La Barca, una vía crucial para la comunicación regional y el comercio. En una instalación militar estratégicamente localizada en San Juan de los Lagos, un golpe simbólico a la autoridad estatal y federal. Y en la zona, de vital importancia táctica y económica, de San Isidro. Estos incidentes, lejos de ser aislados o fortuitos, revelaron la audacia inaudita, la planificación macabra y la desfachatez de los grupos criminales, así como su abierta disposición a confrontar de forma directa y sin paliativos a las autoridades estatales y federales. Esto elevó de forma significativa el nivel de riesgo para todo el personal de seguridad que cumple con su deber en esas latitudes, transformando cada patrullaje y cada punto de control en una potencial emboscada.
Cada uno de estos ataques representó no solo una afrenta directa y descarada al Estado de Derecho y a la soberanía nacional, sino también un desafío frontal y abierto a la paz social, al orden público y a la convivencia armónica de las comunidades que buscan desesperadamente volver a la normalidad. La cifra de 14 elementos de la Guardia Nacional caídos en el cumplimiento de su deber en un solo estado es un recordatorio desgarrador de la brutalidad sin límites de esta guerra no declarada. Estos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes y con una vida por delante, se sacrificaron en la línea del frente, pagando el precio más alto por la seguridad de la nación. La memoria de su sacrificio no debe servir solo como un homenaje póstumo, sino como un llamado imperativo a la acción para reforzar las estrategias de seguridad, mejorar las condiciones de trabajo y proteger a quienes nos protegen. Los ataques en puntos estratégicos, como carreteras vitales y bases militares, demuestran que el cártel no solo busca infligir daño material o humano, sino también desmoralizar a las fuerzas del orden y paralizar la infraestructura crítica del Estado, sembrando el terror. La audacia de atacar una instalación militar en San Juan de los Lagos es un acto de desafío que no puede pasarse por alto, revelando la confianza y la capacidad de los criminales para operar en zonas de alta seguridad y control militar. Este tipo de acciones requiere una respuesta estatal integral que no solo involucre la fuerza militar y policial, sino también la inteligencia, la diplomacia, en el caso de la cooperación internacional, y la cohesión social. La solidaridad con las familias de las víctimas es fundamental, al igual que el apoyo psicológico a los elementos que sobreviven a estos enfrentamientos traumáticos. El costo público de esta lucha es incalculable, y cada baja deja una herida profunda e indeleble en el tejido social y en la moral de las instituciones encargadas de la seguridad. La sociedad espera, con una mezcla de esperanza y exigencia, que estos sacrificios no sean en vano, y que conduzcan a una victoria duradera y sostenible sobre la criminalidad organizada. La resiliencia de la Guardia Nacional, a pesar de estas pérdidas irreparables, es un testimonio de su compromiso inquebrantable y de su vocación de servicio a la nación, operando en circunstancias extremas y a menudo inhumanas. Es una prueba de la fortaleza institucional frente a la adversidad más cruenta. Si anhela una comprensión auténtica, sin filtros y rigurosamente contrastada de los eventos que sacuden nuestro mundo, y desea diferenciar la verdad factual de la desinformación rampante que prolifera en el entorno digital, le extendemos nuestra mano. Únase a la distinguida comunidad de pensadores críticos y suscríbase al canal, donde la veracidad y el rigor periodístico son la norma innegociable, no la excepción. En la, por lo general, apacible localidad de La Piedad, estratégicamente situada en el estado de Michoacán, se desencadenó un incidente de significativas proporciones donde un grupo de presuntos sicarios, vinculados directamente al cartel antes mencionado, orquestó un intento de agresión directa contra efectivos de la Guardia Civil. Sin embargo, la respuesta de los agentes, lejos de ser pusilánime o titubeante, fue ejemplarmente eficaz y contundente, logrando repeler la agresión con una combinación letal de éxito táctico y coraje inquebrantable, lo que culminó con la neutralización definitiva de 3 delincuentes en el sitio. Este episodio, más allá de la mera crónica de un enfrentamiento armado, destacó con brillantez la sólida preparación, el entrenamiento exhaustivo y la indiscutible valentía de las fuerzas de seguridad locales al enfrentarse a embates de una peligrosidad extrema, demostrando que no solo las fuerzas federales son capaces de hacer frente a estos desafíos con solvencia y eficacia. Este evento sirvió como un recordatorio de que la capacidad de respuesta no se limita a las grandes operaciones, sino que también reside en la primera línea de defensa a nivel local. Con posterioridad a estos hechos, y en una escalada que añadió una capa adicional de horror y repudio generalizado a la ya tensa situación de seguridad, trascendió que mandos militares de alto rango, con un profundo sentido de la responsabilidad y la preocupación genuina por la seguridad de sus subordinados, emitieron una directriz urgente y sumamente explícita a las familias de los elementos militares desplegados en la zona de conflicto. Esta directriz les exhortaba de forma perentoria a extremar al máximo las precauciones en su vida diaria, incluso en sus rutinas más básicas y cotidianas, como ir de compras o llevar a sus hijos a la escuela.
Esta medida preventiva y de alerta máxima se adoptó ante la aparición de alarmantes informes extraoficiales que alertaban sobre la existencia de posibles órdenes emitidas por el implacable grupo criminal para atentar de forma directa, indiscriminada y cobarde contra los familiares de los militares, lo que añadió una dimensión aún más sombría, cobarde y personal a la ya de por sí volátil y peligrosa situación de seguridad. La vil amenaza contra los seres queridos de quienes dedican su vida a servir y proteger a la nación es, en sí misma, una táctica despiadada que persigue un doble objetivo perverso: desmoralizar a las tropas en el frente de batalla y ejercer una presión psicológica intolerable sobre los héroes que luchan día a día, debilitando su voluntad y sembrando la duda en su corazón. Esta estrategia criminal, que ataca la esfera más íntima y vulnerable de los defensores del orden, es una señal inequívoca de la depravación moral absoluta de la organización y su disposición a cruzar cualquier línea ética o humana en su guerra sin cuartel contra el Estado. La sociedad debe ser consciente de la gravedad de estas amenazas y del sacrificio inconmensurable que implican para los servidores públicos y sus seres queridos. La protección de estas familias se convierte, por tanto, en una prioridad nacional de primer orden, exigiendo recursos y estrategias específicas. Es una batalla que se libra no solo en el campo de combate, sino también en el ámbito doméstico, donde la vulnerabilidad se maximiza. La respuesta del Estado debe ser contundente no solo en la neutralización de los delincuentes, sino también en la salvaguarda de la dignidad y la seguridad de las familias, que son el pilar de sus elementos. La mera existencia de tales amenazas es un indicador de la profunda crisis moral y social que atraviesa la nación, donde la vida humana, incluso la de inocentes, es moneda de cambio en la disputa por el poder y el control. Si usted es de los que buscan una perspectiva integral y un análisis sin concesiones de los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación, su lugar está aquí. Le invitamos a ser parte de nuestra creciente familia informativa. Suscríbase al canal y participe activamente en la construcción de un espacio donde el conocimiento profundo y la reflexión crítica son los verdaderos protagonistas. En una dimensión paralela y no menos peligrosa al desarrollo de los acontecimientos bélicos y de seguridad en el terreno, el vasto universo de las redes sociales se transformó en un auténtico hervidero de información, una mezcla volátil de datos veraces y, lamentablemente, una abrumadora cantidad de contenido completamente falso, manipulado y desinformativo. En este torbellino digital, comenzaron a circular de forma masiva y sin control una serie de fotografías que, según se propagaba con alarmante rapidez, mostraban un avión envuelto en llamas en las pistas del aeropuerto de Guadalajara, un escenario apocalíptico que, de ser cierto, habría generado un pánico incontrolable y una histeria colectiva sin precedentes. No obstante, las autoridades pertinentes, con una celeridad encomiable y una respuesta institucional coordinada, se apresuraron a desmentir categóricamente la veracidad de dichas imágenes, aclarando con rotundidad que eran completamente apócrifas y que, lo más preocupante, habían sido generadas mediante el sofisticado uso de herramientas de inteligencia artificial. Este episodio representó un claro y reprobable intento de desinformación deliberada y manipulación cínica de la opinión pública, buscando sembrar el pánico, la confusión generalizada y la desconfianza en las instituciones del Estado. Además, se reportaron de manera insistente detonaciones de arma de fuego en diversas zonas urbanas y una supuesta, pero nunca confirmada, fuga masiva de reos en el penal de Itapa, lo que, en su momento, generó un pánico infundado entre la población, demostrando la facilidad con la que los rumores pueden escalar a histeria colectiva en momentos de crisis social. Sin embargo, hasta el instante mismo de la elaboración de este informe, esta última información, como tantas otras que surgieron en ese torbellino de desinformación, tampoco ha sido confirmada de manera oficial, permaneciendo firmemente en el incierto terreno de la especulación y los rumores carentes de cualquier sustento fáctico o verificación. Estos perturbadores episodios no solo evidencian la estrategia de caos mediático y guerra psicológica que a menudo acompaña a este tipo de operaciones de gran envergadura y alto impacto, sino que también ponen de manifiesto la vulnerabilidad intrínseca de la sociedad frente a la información no verificada y la necesidad imperante de desarrollar un discernimiento crítico
y una alfabetización mediática. La capacidad de las redes sociales para amplificar tanto la verdad como la mentira a velocidades vertiginosas convierte la desinformación en un arma tan potente y destructiva como cualquier proyectil. El objetivo principal de estas campañas de noticias falsas es doble. Por un lado, desviar la atención de los éxitos de las fuerzas del orden y sembrar la duda sobre la eficacia de sus operaciones. Por otro, generar un ambiente de pánico y desestabilización social, buscando que la población se sienta desprotegida e insegura. La lucha contra el crimen organizado, por tanto, no se limita al campo de batalla o a los tribunales, sino que también se libra de forma crucial en el ciberespacio, donde la batalla por la narrativa y la verdad es constante y feroz. Las autoridades, además de combatir a los delincuentes en el plano físico, deben luchar contra las sombras de la manipulación digital y la guerra de la información, una tarea que exige recursos y estrategias igualmente sofisticadas y adaptables. La credibilidad de las fuentes se vuelve un activo invaluable en este contexto de polarización y desconfianza, donde la verificación de hechos es más necesaria que nunca para mantener la cohesión social y la confianza en las instituciones. Si anhela una comprensión auténtica, sin filtros y rigurosamente contrastada de los eventos que sacuden nuestro mundo, y desea diferenciar la verdad factual de la desinformación rampante que prolifera en el entorno digital, le extendemos nuestra mano. Únase a la distinguida comunidad de pensadores críticos y suscríbase al canal, donde la veracidad y el rigor periodístico son la norma innegociable, no la excepción. Finalmente, y en un giro que subraya la complejidad y la sofisticación de la inteligencia moderna, fuentes con un acceso privilegiado a información sensible, y que optaron estratégicamente por mantener su anonimato para proteger su seguridad personal y la integridad de las operaciones en curso, revelaron un detalle crucial que funcionó como la pieza maestra del rompecabezas. Las fuerzas federales habían estado realizando un seguimiento exhaustivo e ininterrumpido durante semanas y habían logrado identificar una reunión de alta relevancia estratégica entre Oseguera Cervantes y otro mando de alta jerarquía, un lugarteniente clave dentro de la misma y sanguinaria organización criminal. Este crucial descubrimiento de inteligencia, fruto de semanas o incluso meses de trabajo encubierto, de vigilancia digital avanzada y de infiltración humana de alto riesgo, fue el catalizador indiscutible que impulsó la inminente ejecución del operativo en Tapalpa. El objetivo primordial de esta acción, lejos de ser la mera captura de un individuo, era la aprehensión simultánea de ambos dirigentes, un golpe doble que maximizaría el impacto. De esta manera, se buscaba asestar un golpe irreversible, no solo a la figura carismática y brutal de El Mencho, sino a la totalidad de la estructura de mando y control del cartel, provocando un vacío de poder estratégico en su cúpula y desmantelando su capacidad de reacción inmediata. La anticipación de este encuentro estratégico, un verdadero hito en la historia de la inteligencia militar y policial, permitió a las fuerzas del orden planificar con la máxima precisión cada detalle de la operación de cerco y aprehensión, minimizando riesgos innecesarios y maximizando la efectividad del despliegue en un entorno hostil. Cada paso, desde el momento del acercamiento aéreo y terrestre hasta la fase final de la detención, fue ensayado y calculado milimétricamente, con planes de contingencia para cada escenario posible. Posteriormente, en un claro reflejo del esfuerzo sostenido, coordinado y multidimensional por parte del Estado mexicano para llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, numerosos elementos de la Fiscalía General de la República, incluyendo personal altamente especializado de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, FMDO, y miembros de élite del Grupo Murciélago de la Guardia Nacional, hicieron su entrada triunfal en la sede de la Fiscalía, localizada en la emblemática Avenida Reforma de la Ciudad de México. Su presencia masiva y coordinada no solo señaló el inicio formal de la crucial fase de investigación y procesamiento legal de los capturados, sino que también envió un mensaje inequívoco de la seriedad y el compromiso estatal para llevar este caso hasta sus últimas consecuencias jurídicas, desentrañando cada cabo suelto de esta intrincada red de delincuencia y asegurando que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. La coordinación ejemplar entre las ramas militar,
policial y judicial es fundamental para el éxito a largo plazo en la lucha contra el crimen organizado, pues la parte legal es tan crucial como la operativa. El impacto de esta intervención de envergadura no se circunscribió únicamente a las lamentables bajas y a las importantes detenciones. Su onda expansiva ha generado, y sigue generando, una reconfiguración forzada y dramática en el complejo mapa delictivo, tanto a nivel regional como nacional, con consecuencias que apenas comienzan a ser analizadas y comprendidas en su totalidad por los expertos en seguridad y sociología criminal. La caída de un líder de esta magnitud nunca es un evento aislado, es un catalizador para cambios profundos. Si usted es de los que buscan una perspectiva integral y un análisis sin concesiones de los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación, su lugar está aquí. Le invitamos a ser parte de nuestra creciente familia informativa. Suscríbase al canal y participe activamente en la construcción de un espacio donde el conocimiento profundo y la reflexión crítica son los verdaderos protagonistas. Si bien la figura carismática, brutal y aglutinadora de El Mencho era, sin lugar a dudas, central para la organización, funcionando como el eje en torno al cual giraba toda su estructura de poder y sus operaciones, la intrincada red de intereses económicos ilícitos, las alianzas tácticas cambiantes y las complejas operaciones ilícitas del cártel de las 4 letras implican de manera ineludible que la lucha contra el crimen organizado dista mucho de haber concluido. Más bien, se vislumbra como una contienda continua, adaptativa y multifacética, que requerirá una vigilancia constante, una flexibilidad estratégica y una capacidad de respuesta por parte del Estado que deberá evolucionar al mismo ritmo que las tácticas delictivas. La prominente presencia y la activa participación de entidades especializadas como la FEMDO y el Grupo Murciélago subraya la naturaleza continua, incesante y multifacética de la investigación en curso, abarcando desde el meticuloso análisis forense de la vasta evidencia incautada, hasta la implacable persecución de otros miembros prominentes de la estructura y la desarticulación sistemática de las cadenas de mando restantes, buscando desmembrar por completo la red criminal y erradicar sus raíces de la sociedad. La masiva movilización de recursos estatales, que incluye tanto el poderío militar como la infraestructura judicial y de inteligencia de primer nivel, evidencia de manera irrefutable la seriedad, la prioridad absoluta y la determinación inquebrantable con la que se aborda la profunda desestabilización generada por estas organizaciones criminales que ponen en jaque la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico sostenible y la seguridad ciudadana. La ardua y compleja tarea de reconstruir el tejido social de la paz y erradicar de raíz las múltiples causas y manifestaciones de la violencia es, sin duda, un proceso complejo, extenuante y prolongado en el tiempo, que exige no solo una vigilancia constante y una capacidad de adaptación a las nuevas tácticas delictivas, sino también una coordinación interinstitucional sin precedentes, a todos los niveles de gobierno y en colaboración activa con la sociedad civil organizada. No obstante, el golpe estratégicamente asestado contra la cúpula de esta organización representa, sin lugar a dudas, un avance significativo, un aliento de esperanza en la larga y ardua travesía hacia un México más seguro, más justo y libre del yugo opresor del crimen. La sociedad civil espera con anhelo la consolidación de estos avances y que se traduzcan en una mejora tangible de su calidad de vida y su tranquilidad. Para estar siempre bien informado y profundizar en los acontecimientos que transforman nuestro entorno, no dejes pasar la oportunidad de unirte a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y sé parte de la conversación, donde cada detalle cuenta y cada análisis aporta luz a la complejidad de la realidad. Este episodio trascendental, que culminó con la confirmación oficial e indiscutible de la baja del que era, hasta hace poco, uno de los criminales más buscados y esquivos de todo el continente americano, no marca un punto y final definitivo en la sangrienta guerra contra la delincuencia organizada. Más bien, se erige como un capítulo crucial, un parteaguas histórico, en una batalla de larga data, plagada de complejidades y desafíos que se extienden mucho más allá de la vida de un solo individuo. La contundente demostración de fuerza por parte del Estado, sumada a la respuesta violenta,
coordinada y despiadada del crimen organizado, que se manifestó a través de bloqueos estratégicos y agresiones brutales en múltiples frentes del territorio, son un cruel y desgarrador recordatorio de la asombrosa resiliencia, la adaptabilidad camaleónica y la brutalidad intrínseca de estas estructuras criminales, que se incrustan como un cáncer metastásico en la sociedad. La capacidad del cártel para orquestar una respuesta tan amplia y coordinada en tan poco tiempo, a pesar de la decapitación de su liderazgo supremo, es una prueba innegable de su arraigo profundo, de la existencia de mandos medios competentes y de redes de operación que pueden funcionar de manera autónoma, siguiendo directrices preestablecidas. Las vidas perdidas de los 14 elementos federales en el estado de Jalisco, junto con la valentía innegable de aquellos que lograron repeler ataques en Michoacán, son el testimonio más conmovedor, elocuente y trágico del altísimo precio que la sociedad en su conjunto paga día a día, y por la seguridad de sus ciudadanos y por el incesante combate a la delincuencia organizada. Estos sacrificios no deben ser olvidados, sino que deben inspirar una mayor determinación colectiva en la lucha. La complejidad inherente al desafío que representa el crimen organizado trasciende con creces la mera neutralización de un solo individuo, por importante que éste haya sido. Implica, de hecho, un esfuerzo titánico y multisectorial para desmantelar las sofisticadas redes financieras que los alimentan, las intrincadas cadenas logísticas que los sostienen y las implacables estructuras de reclutamiento que han proliferado sin control durante años, infiltrándose en diversos estratos de la sociedad y corroyendo el tejido social desde adentro. En este contexto de lucha permanente, la vigilancia ciudadana, consciente e informada, y el apoyo incondicional a las instituciones que velan por nuestra seguridad, se tornan en factores vitales e irrenunciables en este esfuerzo sostenido para restaurar la tranquilidad pública y consolidar, de una vez por todas, el imperio inquebrantable de la ley y el orden en cada rincón del país, desde las grandes urbes hasta las comunidades más remotas y vulnerables, donde la presencia del Estado es a menudo más precaria y desafiada. Para estar siempre bien informado y profundizar en los acontecimientos que transforman nuestro entorno, no dejes pasar la oportunidad de unirte a nuestra comunidad. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y sé parte de la conversación, donde cada detalle cuenta y cada análisis aporta luz a la complejidad de la realidad. La caída del líder criminal más esquivo y buscado, de quien se decía que era casi un fantasma inaprensible, no es, en absoluto, una mera noticia sensacionalista de un día. Es, en verdad, un auténtico terremoto de proporciones sísmicas en el inframundo del crimen organizado. Un evento que sin lugar a dudas promete una reconfiguración violenta, impredecible y despiadada de los poderes fácticos que operan en las sombras. La inestabilidad interna en el cártel, las posibles luchas encarnizadas por la sucesión de poder y la reorganización de sus operaciones ilegales son solo algunas de las piezas que se mueven con rapidez en este ajedrez macabro que impacta a la nación entera. Este golpe histórico no solo desmantela una parte sustancial de su estructura operativa, sino que crea un vacío de poder que otros grupos querrán llenar, o que generará conflictos internos por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y otras actividades ilícitas como la extorsión sistemática, el secuestro y el tráfico de personas. Las ramificaciones de esta operación se sentirán en todos los estratos de la sociedad, desde la economía informal hasta la vida cotidiana de millones de personas, redefiniendo el panorama de la seguridad pública y nacional por un tiempo indefinido. La fragilidad de la paz social se pone de manifiesto una vez más, recordándonos la constante amenaza que representa el crimen organizado cuando desafía a la autoridad. Las tensiones geopolíticas entre facciones criminales se intensificarán, y es probable que presenciemos un incremento temporal de la violencia, mientras los remanentes de la organización y sus rivales se disputan el control de los territorios y las fuentes de ingresos. Este escenario es un desafío gigantesco para las autoridades federales y estatales, que deberán mantener una vigilancia extrema y una capacidad de respuesta inmediata para contener cualquier desborde de violencia que pueda surgir, proteger a la población civil de la mejor manera posible y asegurar que la justicia prevalezca sobre la barbarie.
La sociedad en general también deberá prepararse para una etapa de incertidumbre prolongada y estar más informada que nunca, discerniendo entre la información veraz y la desinformación deliberada que busca crear caos. La lucha contra la delincuencia organizada es una maratón de resistencia, no un sprint de velocidad, y cada paso, por significativo que sea, debe ser seguido por una estrategia coherente, sostenida y a largo plazo. La caída de un líder, aunque vital y simbólica, no erradica las causas estructurales profundas que permiten la proliferación de estos grupos, como la pobreza endémica, la desigualdad social, la corrupción sistémica y la falta de oportunidades de desarrollo para la juventud. Por ello, la respuesta del Estado debe ser integral, abarcando no solo la fuerza militar y policial, sino también la inversión social, la educación de calidad, la creación de empleo digno y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Solo así se podrá construir una paz duradera y evitar que nuevas generaciones caigan en las garras del crimen organizado. La memoria de los caídos y el sufrimiento de las víctimas deben ser el motor inagotable para no cejar en este empeño que es de todos. Es el momento decisivo para comprender las consecuencias reales de este golpe sin precedentes y el futuro incierto que se cierne sobre la seguridad de nuestra nación. Está preparado para desentrañar los secretos detrás de esta caída histórica y la inevitable vorágine que provocará en el submundo criminal, impactando cada rincón de nuestra sociedad. No se quede al margen de la conversación vital que definirá el destino y la tranquilidad de nuestro país. Suscríbase ahora mismo a nuestro canal y descubra la verdad que los titulares apenas insinúan, profundizando en el análisis y la perspectiva experta. Hasta la próxima, donde la información más relevante y el análisis más profundo le esperan para revelarle el verdadero rostro de los acontecimientos, desvelando la complejidad de un México en constante lucha por la paz y la justicia.